Muy bien, entonces, Hebreos, quiero que ustedes recuerden 3 palabras en Hebreos y creo que van a ayudar para que entendamos. La primera es acerquémonos. Varias veces. La primera en el capítulo 2, el autor usa esta palabra, este verbo, acercarnos. Pero es un concepto clave para él. Para él, este es el centro de la religión o del cristianismo, acercarse a Dios. Este es el propósito de nuestras vidas, el propósito por el cual vino Jesús. Muy bien. Entonces, acerquémonos. Y quiero que tengan este concepto bien en el centro de su mente, porque es para el autor muy importante eso. El segundo es perseveremos, y se usa más como sustantivo que como verbo, pero habla varias veces de perseverancia. Entonces, vamos a considerar también la perseverancia. Ahora, el tercero, no, obviamente, ustedes saben que este verbo no viene en Hebreos, hermeneutiquemos, es más, ni siquiera viene en el español, no existe la palabra, pero sí conocen hermenéutica. Entonces, en el estudio de Hebreos, yo quiero también que consideremos la hermenéutica. Pues, hermenéutica quiere decir interpretación. Si no has estudiado en un seminario, interpretas la escritura. Pero si has ido al seminario, lo que practicas es la hermenéutica. Y así nadie sabe qué quiere decir, pero sí entienden que has estudiado. Entonces, hermenéutica. Pero bueno, estoy bromeando en eso, pero la verdad es que sí hay una diferencia. Interpretación es tomar un pasaje o un libro, como estamos haciendo con Hebreos, y entendiendo al autor, acercándonos con la mente a él y escuchando el mensaje para nosotros. Yo entiendo que la hermenéutica incluye la aplicación a nuestras vidas. Bueno, la interpretación, mejor dicho. Hermenéutica es lo que practicamos para interpretar. Y el libro de Hebreos, si han leído el libro de Hebreos, y al final de esta historia, esta semana, confío en que todos van a decir, ahora sí he leído a Hebreos. Pero cuando lees a Hebreos, ves que Hebreos contiene muchas citas de la escritura de este autor, que era nuestro Antiguo Testamento. Citas más o menos largas. Tenemos en el capítulo 2, bueno, en el capítulo 1 tenemos una cadena de 7 u 8 citas breves. En el capítulo 2 tenemos una cita de Salmo 8 y luego varios más, Salmo 95, en el capítulo 3, en el capítulo 8, Jeremías. Entonces, pues por un lado, el autor no solamente pone estas citas, pero él desarrolla, y en varios casos vamos a ver que él interpreta versículo por versículo la cita que ha puesto. Y lo que pretendo aquí, pues lo que me ha servido Hebreos es para considerar mi propia hermenéutica, porque vamos a ver que el autor de Hebreos no practica las reglas que yo aprendí en el seminario y otros. Entonces, voy a plantear la pregunta así. La mayoría, bueno, no sé, algunos van de entrada, algunos ya conocen lo que yo voy a decir. Pero cuando yo estudié en el seminario, tuve que comprar un libro de texto que se llama Interpretación Bíblica Protestante. Y nos dijeron, estos son
las reglas que usas para interpretar la Biblia. Ahora, mi pregunta, que yo no hice en aquel momento, yo acepté, pero a lo largo yo he dicho, bueno, hay una hermenéutica correcta para interpretar la Biblia. Y yo hubiera dicho, sí. Y yo hubiera dicho que esa hermenéutica era la hermenéutica que yo leí en ese libro. Pero cuando dice protestante, ¿cuándo comenzó la interpretación protestante de la Biblia? Rafa. En la Reforma. En la Reforma, que es siglo 16. Entonces, antes del siglo XVI, ¿nadie entendió la Escritura? Entonces, vamos a considerar esta pregunta. Y yo voy a dar mi respuesta. Ahora, creo que vale la pena decir de antemano, mi propósito en ninguna materia es convencer a nadie. Yo sí quiero presentar con claridad mis conclusiones, mis convicciones. Pero yo tengo la confianza de que ustedes también pueden interpretar la Escritura por sí mismos. Entonces, ya perdí el hilo, pero yo presento con claridad mis conclusiones, no porque son las correctas, sino para darles un ejemplo. Y cuando tenemos una materia intensiva como es esta semana, el tiempo para reflexión va a ser poca. Entonces yo pido que tú te programes, que en esta semana se trata de entender mi pensamiento, que este es tu propósito, aprender lo que yo pienso, y que posteriormente se den la tarea de evaluar esto, de identificar, pues eso va a ser casi automática en la semana. Vas a darte cuenta muy rápido dónde estás de acuerdo conmigo y dónde no estás de acuerdo conmigo. Y definitivamente voy a decir algunas cosas que tú no crees, porque voy a decir muchas cosas que yo no creía cuando yo era alumno en el seminario. Entonces seguramente tú tampoco. Pero tú debes hacer tu evaluación. Nadie debe creer algo simplemente porque sea lo que yo enseño. De hecho, aquí también entra la hermenéutica. Normalmente cuando decimos hermenéutica, pensamos en interpretar textos, pero no tiene que ser un texto. Tienen que interpretar también lo que un maestro dice. Y lo que yo estoy pidiendo de Dios para ustedes es que ustedes lleguen a conclusiones firmes por su propia cuenta. Y no es una medida del éxito de la clase cuántos estén de acuerdo conmigo. Eso no forma ninguna parte de la meta de la clase. Y les digo de antemano eso porque a veces se me olvida eso. Porque sí me gusta convencer y tengo que arrepentirme de eso. Entonces, cuando quiero convencerte, tú sabes de antemano que ya no estoy sirviendo bien como maestro. Muy bien. Entonces, una breve introducción al libro de Hebreos. Eso está en el comentario. Pero leyendo esta carta, de hecho, no tenemos casi ninguna información que nos pudiera ayudar a interpretar Hebreos fuera del libro mismo. No hay citas de Hebreos en otros libros, sí hay comentarios posteriores al Nuevo Testamento. Pero lo que sabemos del contexto de esta carta, sabemos de la carta misma. Y al leer la carta, lo que descubrimos, y eso no es solamente mío, es un consenso de los que han estudiado Hebreos, piensan que se trata
de un autor desconocido, no sabemos quién es el autor, pero este autor había sido un líder, uno de los ancianos o pastores probablemente, de una iglesia de judíos que habían llegado a la conclusión de que Jesús era el Mesías. Entonces, este grupo, esta congregación, el autor ya no está con ellos, temporalmente o permanentemente se radica en otro lado. Y ellos enfrentan una crisis. Está llegando el momento en que se separa el judaísmo y el cristianismo y deben saber de este momento. Ustedes reflexionen y probablemente van a ver que es obvio, pero a lo mejor no lo habían pensado. Cuando formaron una iglesia en Jerusalén, como leemos en Hechos 1, 2 y 3, los miembros de esa iglesia eran judíos. Ellos adoraban en el templo porque estaba en Jerusalén. Probablemente muchos de ellos participaban también en sinagogas. Y ninguno de ellos dejó el templo ni dejó su sinagoga porque habían llegado a la convicción, o pues para decirlo en nuestros términos, un anacronismo que no existía en ese momento, porque se hicieron lo que llamamos cristianos. Pero unos 40 años después de la resurrección, bueno, obviamente comienza el proceso antes de eso, se termina después. Pero llega un momento en que de los dos lados reconocen, estos cristianos ya no son judíos. Aunque nacieron judíos, aunque siempre han sido judíos, los que siguen a Cristo no son judíos. Y en los años 80, después de Cristo, los judíos formalmente incluyeron en su liturgia una maldición de los seguidores de Jesús. Entonces, la separación finalmente fue total. Hebreos fue escrito probablemente por el año 66, 68. Les voy a dar evidencia de que Hebreos fue escrito antes de la destrucción del templo en Jerusalén, y sabemos que esa destrucción sucedió en el año 70. Entonces, Hebreos es temprano en esta crisis, pero el momento parece, cuando leemos Hebreos, ha llegado en esta comunidad el momento en que el judío tiene que cree que Jesús es el Cristo, tiene que hacer una decisión. Si pertenece a la congregación de Jesús o si pertenece a la sinagoga, porque la sinagoga no le está permitiendo seguir allí. Ahora, noten que cuando digo la sinagoga, estos son los amigos de su infancia, son algunos familiares, tal vez toda su familia. Entonces, eso es una verdadera crisis que ellos están enfrentando. Entonces, el autor de Hebreos es uno que había predicado, yo estoy seguro, que había predicado a esta congregación, pero en este momento no puede predicar porque no está con ellos, está muy lejos. Entonces, lo que hace es escribir su predicación, su sermón, y lo envía a ellos. Y gracias a Dios por esta circunstancia, creo que es obvio que el autor hubiera preferido estar con ellos para decirles estas cosas a viva voz. Pero porque tuvo que ponerlos en piel, bueno, no existía papel en aquellos días, pero probablemente lo usaba papiro. Se preservó este mensaje para nosotros y tiene mucho valor para nosotros. Ya que estoy en la introducción, voy a decir una palabra más acerca de este autor. ¿Quién fue el primero que tú aprendiste que fue el autor de Hebreos? La primera vez que conociste esta carta, la conociste como una carta de Pablo, ¿verdad?
Ahora, aquí les voy a decir mi opinión. Y obvio, ya les he dicho, no tienen que aceptar mi opinión. Pero mi opinión es, y pues aquí también sí hay evidencia para eso. Cuando comenzaron a decidir cuáles eran los libros que realmente forman el canon de la iglesia, o sea, se escribieron libros y llega un momento a mitad del segundo siglo, un poco antes, en que surge la pregunta, bueno, tal o cual libro, ¿este es un libro de la Biblia o no lo es? Entonces formularon, bueno, de hecho, lo que estimuló eso fue unas herejías. Decían, no, este es un libro herético. Entonces, ¿cómo distinguieron un libro canónico, un libro del Nuevo Testamento, de un libro herético? Entonces, desarrollaron como 4 criterios. Y el primero de esos criterios era autoridad apostólica. Tiene que venir este libro de los apóstoles. Pues, ¿quiénes son los apóstoles? De antemano sabemos que el número de los apóstoles es, ¿cuántos? 12. Ahora, resulta que los que pueden ser apóstoles no son solamente 12, porque dijeron, pues, Santiago no es uno de los 12, pero es hermano de Jesús. Entonces, es equivalente. Pablo no es uno de los 12, pero sí tiene la autoridad de los 12. Eso es, en el caso de Pablo es muy fácil. Aceptaron el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos porque eran asociados de apóstoles. Marcos era conocido como un ayudante e intérprete de Pedro. Ahora, curiosamente, Lucas, ¿por qué Lucas tiene autoridad apostólica? Por su asociación ¿con quién? Con Pablo. Y sin embargo, ¿qué es lo que escribió Lucas? Pues la mitad de su obra es un evangelio. Entonces, Lucas no estuvo presente en estos eventos, pero Pablo tampoco. Pero es apóstol, y los apóstoles eran los que seguían. Ven que esto es un poco artificial aquí. Los primeros cristianos hicieron lo mismo que nosotros. Nos es fácil comprobar que es cierto lo que pensamos que es cierto, aun cuando no se puede comprobar. Entonces hay algo de eso, y ese algo es también lo que pasó con Hebreos. Hebreos es un tremendo problema. ¿Cómo puede ser una carta apostólica si no se sabe quién es su autor? Y nadie sabía quién era su autor. Pero, por un lado, Hebreos sí usa yo diría que Hebreos usa unas palabras paulinas. No usa los conceptos paulinos. La verdad es que los conceptos son distintos. Esta es parte de la evidencia que no es de Pablo. Pero hay unas palabras allí, es una carta, y ¿quién escribió muchas cartas? Pablo. Bueno, si son 13 cartas de Pablo o sin 14, es lo mismo. Entonces, la bautizaron la epístola de Pablo a los hebreos, y así entró en el canon. Gracias a Dios por la deshonestidad de la iglesia. Y digo eso con, yo creo que en un sentido sí es deshonestidad, pero es deshonesto en el sentido más superficial. Hay de deshonestidad a deshonestidad. No había derechos de autor todavía. En un sentido, sí. Bien, entonces, vamos a ver esta carta que él nos da. Y ya que no se prepararon como yo esperaba que iban a prepararse,
Les pido que en esta semana que se pongan más picudos. Vamos a ver entonces. Muy bien. Dios. Ahora, una palabra más de introducción y lo vamos a ver aquí. Esta obra termina como una carta. Al final, el autor, bueno, vamos a ver, porque es breve aquí. Dice 24 y 25, saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos, les saludan los de Italia, la gracia sea con todos ustedes. Son palabras que encontramos al final de una carta y específicamente una carta de Pablo. Pero comienza como un sermón. Vemos que el primer versículo es Dios habiendo hablado. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Este no es el comienzo de una carta. Y aún en el 13, creo que es 23, el autor, 22, le ruego, hermanos, que reciban bien esta palabra de exhortación. El título, el género, mejor dicho, que el autor da a su obra es palabra de exhortación. Ahora, esta frase para nosotros suena tal vez exótico, pero palabra de exhortación es precisamente a pie de letra la frase que encontramos en Hechos 13, cuando en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé visitan a la sinagoga, van al culto de la sinagoga y los dirigentes del culto mandan una pregunta a Pablo y Bernabé y dicen, ¿tienen para nosotros alguna palabra de exhortación? Y Pablo se levanta y predica un sermón. Entonces, palabra de exhortación, de hecho, sería una traducción correcta en el sentido cultural. Si leemos en Hebreos 13:22, que reciban bien mi sermón, porque esto es lo que el autor está diciendo, mi sermón. Entonces, él llama a su obra un sermón. Ahora, es magnífico lo que él comienza, pues aquí también puedo decir una palabra acerca del estilo. Yo cuando escribí el comentario sobre Hebreos, fue por invitación de Casa Bautista cuando estaban comenzando el comentario Mundo Hispano. Y me enviaron una carta de invitación y yo estaba tan emocionado, me están pidiendo un comentario y hasta me van a pagar. Después descubrí que el tiempo que puse en eso ni me dieron el sueldo mínimo, pero sí me pagaron. Entonces tan emocionado fui que en el seminario yo fui con un compañero, otro maestro, y dije, mira esta carta, y él leyó la carta y dije, así que ahora voy a estar pasando mucho tiempo con Hechos. Y él dijo, bueno, es bueno estudiar Hechos, pero aquí dice Hebreos. Pues gracias a Dios que él me aclaró y no estudié Hechos, no escribí mi comentario sobre Hechos porque no me habrían pagado y no hubiera cumplido. Pero en este tiempo yo sí estaba leyendo constantemente Hebreos todos los días, no sé cuántas veces leí Hebreos, comentarios, traducciones, pero también el original. Y en el original yo vi muy claramente que esta no es una carta de Pablo. El estilo no es el estilo de Pablo. Hay una elocuencia en las cartas de Pablo, pero la elocuencia de Pablo es como una elocuencia de catarata. Ustedes conocen el sonido del agua cuando está corriendo con mucha fuerza. Esto es lo que leemos en Pablo.
Pero en Hebreos lo que tenemos es más bien un estilo mucho más pulido que Pablo jamás usó. La carta más pulida de Pablo es Romanos y Hebreos es mucho más pulido todavía. Entonces, estos primeros 3 versículos son parte de eso. De hecho, es una oración muy larga que continúa en el versículo 4. Pero está pensada cada palabra. Y tiene su efecto que vamos a ver ahorita.